entender y abrazar esta idea y decir, mi padre ya sabe, mi padre ya sabe. Y ahí podemos entrar a una controversia terrible. ¿Cómo si un niño confía en su papá terrenal, mortal, lleno de defectos? ¿Y cómo nosotros que decimos ser hijos de Dios en ocasiones no confiamos en el Dios eterno? ¿A poco no es algo extraño? Soy cristiano, soy creyente, me congrego, oro, pido, alabo, pero al momento de una prueba o de cosas se me olvida que mi Señor es eterno y que Él creó absolutamente todo y que no únicamente es mi Señor, sino también es mi Padre, como su Hijo en Cristo, gracias al Señor Jesús. ¿Cómo descansaríamos, amados, si pudiéramos comprender estas palabras de saber que mi Padre, Él es, yo soy, dice Él? ¿Cómo podríamos comprender también y descansar que Él nunca se cansa, no hay quien lo alcance, que Él lo sabe todo? Qué bendición tan grande poder comprender y descansar ya de tantas cosas que de pronto nos detienen a caminar en pos del Señor Jesús, dudando si sí, si no. Por eso lo que falta y en mi oración es: conozcamos al Señor para descansar en Él. Conozcamos para no atribularnos con cosas tan pequeñas. O conozcámoslo para poder descansar y decir: Señor, yo sé que hoy no es mi día, no es mi tiempo, pero eres eterno, Señor. Tú ya lo sabías todo. Tú ya sabes que iba a cruzar por este camino difícil. Me estás esperando del otro lado. Ay, Padre, gracias. Pero tenemos que comprender esto, amén. Tenemos que comprenderlo y es un gozo que el Señor nos permita poder estar estudiando de Él, porque lo más seguro, sin duda alguna, es que quiere que le conozcas. Quiere que le conozcamos, amados. Si no, no estaríamos aquí. Si es eterno, es autoexistente, si todo lo sabe, si todo lo ha decretado, ¿tú crees que Él sabía que tú y yo íbamos a estar hoy aquí? Él ya sabía. Y quiere que le conozcamos. Gracias, Señor, porque nos estás mostrando quién eres para poder ir y hacer las cosas que tú encomiendas a tu pueblo. Entonces la palabra que en Isaías estamos entendiendo es tremenda. Y fíjense cómo dice ahí, la palabra puede ser traducida sin fin. Eterno es sin fin. Con respecto a Dios, la palabra no solamente se refiere al futuro, sino también al pasado. Sin principio y sin fin, por así decirlo. Dios no solamente permanecerá para siempre o por siempre, sino que también ha existido por siempre. ¿A poco no te hace temblar saber que la creación tiene aproximadamente sus 7,000 años o en torno de, y el Señor es desde siempre? ¿Cuándo es siempre? ¿Cuánto tiempo es siempre? ¡Qué impresión! Y el Señor estaba siempre. ¿Cuánto habrás tardado, Señor, en crearnos? ¿Cuánto tiempo estuviste? Siempre. Qué tremendo saber que Él es nuestro Señor, que es nuestro Padre, que Él nos ha adoptado en Cristo Jesús y que hay un lugar ahí donde Él está desde la eternidad con el nombre tuyo y mío también. Qué glorioso, de verdad. El inciso C, amados, dice, entonces, ¿qué vas a poner ahí en el B? El Dios, ¿qué? Eterno. Eterno, nuestro Señor es eterno. Después vamos a leer Daniel 7:9. Es de gran bendición que comencemos a memorizar estos textos. Estas preguntas te las hace desde un niño hasta una persona atea, o aún un cristiano que duda, que no sabe responder. Estas respuestas son valiosas porque es el principio, tu principio en el conocimiento de Dios. Creo que todo cristiano debería de comenzar inmediatamente por aquí. Es más, pienso yo que cuando el Señor se refería a hagan discípulos, no únicamente llenen la iglesia, sino que hagan discípulos, y un discípulo va a seguir a alguien que conoce. Por eso muchos hermanos entre nosotros han pasado y desfilado en las iglesias, entran y se van, porque no conocen al Señor, no lo ven aún, y para ellos cualquier lugar, y entre más bonito mejor el espacio donde se congregue la iglesia, es mejor para ellos. Entonces no ven a Dios entre los hombres y las mujeres, no los ven como un templo del Espíritu Santo, no los ven como el cuerpo
de Cristo y pueden andar por ahí porque ven a Dios en cualquier lugar. Y la realidad es que tenemos que enseñar a los discípulos y tú tienes que enseñar a aquellos que les estás predicando el Evangelio o evangelizándoles estas verdades para que ellos comiencen a caminar más confiados y no como si no, y si sí, y si tú te vas a la Escritura y les muestras estas palabras, ellos van a entender, no porque tú le convences a lo mejor con palabras bonitas, sino que es la palabra que tiene poder para convencerles. Entonces vamos a Daniel 7:9, hermanos. Y dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Mira que dice anciano con A mayúscula, refiriéndose al Señor, el Dios eterno, el Dios eterno. Isaías, estamos en Daniel, perdón. Se refiere, yo soy, se refiere a eterno y en el C, ¿el qué? El anciano de días. Y cuando se emplea con referencia al hombre, la frase generalmente detona ansiedad y debilidad de mente y cuerpo cuando se hace referencia al hombre. Cuando se emplea con referencia a Dios, la frase detona la grandeza, esplendor, poder y sabiduría de Él, que era antes de la fundación del mundo y continuará cuando el mundo deje de existir. Por eso, amados, si estamos en Cristo, estaremos por la eternidad, porque Dios es eterno también y nunca, nunca dejará de existir. Amén. Vamos al inciso B, dice Apocalipsis 1:8. Y esta palabra nos gusta mucho, ¿no? Y la cantamos. Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Alfa y omega, principio y fin, dice Él mismo. Yo soy el alfa y el omega, soy el inicio, soy el fin, soy absolutamente todo. Entonces ahí ponemos el alfa y la omega, la primera y última letra del alfabeto griego. Es una manera colorida de comunicar que Dios es el primero y el último. Y vamos a ver otro ejemplo en Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios, el único Dios verdadero. Y no es extraño, amados, que tengamos que estudiar esto. No deberíamos de saberlo en automático todo esto y tener esa paz. Ahí es donde podemos entender la depravación del hombre, el pecado que nos oprime a no poder comprender la verdad tan gloriosa de nuestro Señor. No sería como en automático, pues Dios, volteo, veo la creación y entiendo, pues es Dios, claro, es eterno. Y viviríamos haciéndole reverencia todo el tiempo, pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué lo tenemos que leer y por qué lo tenemos que estudiar y por qué tenemos que clamar? Porque la condición que el hombre tiene y su carne es así, es injusta. Le falta el entendimiento, no puede comprender, tiene un límite la mente.
Constantemente tenemos que estar leyendo estas cosas para poder comprender. Es por eso que muchos, aun cuando mencionan que Dios es eterno y que es todopoderoso y soberano, siguen en el camino del mal, o siguen fríos, o están simplemente sin hacer nada, aun conociendo quién es. ¿Me estoy dando a entender? ¿Por qué tú y yo y el resto de los hombres que creen en el Señor no actúan de una manera? ¿Por qué los cultos no son únicamente de pura alabanza, por ejemplo? ¿Por qué los cultos no son de todo el día alabanza, alabanza? ¿Por qué siempre es enseñanza y predicación? Porque el hombre tiene que ser enseñado para que su carne muera y su espíritu despierte, y es un proceso de hasta que mueras. No debes de dejarte de congregar nunca. ¿Cuándo es nunca? Nunca. ¿Por qué? Si sabes tanto ya. Porque si tú te separas de la congregación, te apagas. ¿Por qué? Si sabes que Dios es eterno y autoexistente, inmutable y soberano y todopoderoso. Y también tiene un castigo para el injusto. ¿Por qué no te da miedo? ¿Por qué no temes si eres automáticamente obediente? Porque la condición de nuestra carne es así, miserables. Por eso constantemente tenemos que ir a buscar y que mi carne, recuerde quién es el Señor. Que mi carne pueda comenzar a trabajar conforme a lo que el Espíritu dice. Refiriéndome a la carne, me refiero no al pecado, que también lo es, pero me refiero a mi cerebro. Que mi mente comience a desear eso, al menos por temor primero. De quién es el Señor y contra quién me revelo y a quién le cuento y le digo, ¿sabes qué, Señor? Ya no más, ya no voy a congregarme, o ya no voy a leer la Biblia, o ya me cansé de ser cristiano. Espérame, ¿de quién hablamos? ¿Con quién crees que estás hablando? Y eso sucede, por eso es de gran bendición recordar quién es, y aún siendo quien es, lo paciente y lo misericordioso que es con nosotros. Bendito el Señor. Entonces Isaías 44:6, ¿qué dice? Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Entonces ahí el alfa y la omega. Amén. Él es antes de todas las cosas y permanecerá cuando las demás cosas dejen de existir también. Gloria a Dios. La número 2 dice: habiendo considerado los nombres de Dios que hablan de su naturaleza eterna, ahora consideremos algunas de las más importantes declaraciones de las Escrituras. Vamos a tomar en cuenta lo que las Escrituras dicen ahora. ¿Qué nos enseñan las siguientes Escrituras acerca de la naturaleza eterna de Dios y su relación con su creación? ¿Cómo demuestran su grandeza? ¿Qué nos enseñan esas Escrituras que vamos a ver? ¿Y qué nos demuestran de su grandeza? Vamos a abrir la Biblia en Job 36:26. Para empezar, Job 36:26. Y dice: he aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Vamos al Salmo 92. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes de cualquier cosa, tú eres Dios. ¿Has escuchado gente que dice: yo no creo que en tan pocos días Él haya creado todo?
que no saben quién es nuestro Dios. Vamos ahora ahí mismo en el Salmo 94, ahora vamos a leer. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. ¿Alguna vez daba un ejemplo sobre la línea del tiempo? Supongamos que está una línea del tiempo, principio desde la creación del Señor y hasta el fin. Y el Señor, o sea, no está aquí, Él está acá y Él está acá, y nosotros vamos apenas ahí en un inicio. Pero el Señor ya ha recorrido todo. Él creó esa línea del tiempo. Él hizo absolutamente todo. Y 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer. Vamos ahora al Nuevo Testamento para seguir viendo qué nos enseñan acerca de esa grandeza. Segunda de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No ignoren esto. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, completamente diferente. En su tiempo no tiene un reloj, sus manecillas. Él no se preocupa por ver que el segundero sigue avanzando y no para. El Señor es completamente independiente de nosotros, los seres humanos, creación suya. Entonces el tiempo aún para el Señor es completamente distinto para nosotros. Número 3. Dios es eterno, sin comienzo o fin. ¿Cuáles son las implicaciones de su eternidad para toda la creación? Y especialmente para el pueblo de Dios. ¿Cuáles son las implicaciones de su eternidad para toda la creación y especialmente para el pueblo de Dios? ¿Qué nos enseñan las siguientes escrituras? Dice, y escribe tus pensamientos. El reino de Dios es eterno, inciso A. Y vamos a leer Jeremías 10:10. Y vamos a hacer este ejercicio, así como leímos. Escribe ahí, en esos textos, no el texto, no transcribas, sino pon tus pensamientos acerca de Jeremías 10:10. ¿Qué nos enseñan las siguientes escrituras? Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Él es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo, el Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Qué bendición el poder orar y pedirle al Señor que me quite ese peso que hay en mí para no poder alabarle como el Dios verdadero, adorarlo, entregarme sin temor e ir a hacer lo que Él me envíe a hacer. Qué terrible también, amados, no poder entender que aún la tierra misma tiembla, aún la creación misma gime a una, ¿recuerdan Romanos? La manifestación de los hijos de Dios, es decir, la venida de Cristo. La misma creación esperando. Y que la eternidad del Señor no mueva las fibras de la iglesia en el mundo para servir al mismo Dios de la misma manera. Amados, si comprendiéramos todos en la iglesia que es un Dios nada más, y que Él es igual, y que se revela en la Escritura igual, y que la iglesia le obedeciera como el Dios que es, no habría problemas de doctrinas y de denominaciones.
y de rollos extraños que de pronto vemos en las iglesias, aún en la nuestra, pudiera ser ante los ojos de los demás. Pero si nosotros viéramos este atributo de su eternidad y comprendiéramos que es uno solo y que Él ha hablado en la Escritura y que ha definido perfectamente bien lo que tú y yo tenemos que hacer, si no nos viéramos a nosotros mismos, nuestros propios intereses o lo que queremos lograr como iglesia y únicamente lo viéramos a Él, sería otra cosa. Una iglesia universal, unida hasta las coyunturas. Pero no. Al no admirar y al no comprender y al no abrazar la eternidad de Dios como un atributo único, sabiendo que Él ha existido siempre, que es el Todopoderoso, que es soberano y que es autoexistente, deberíamos de vivir en verdad como borregos, guiados por el pastor. A donde Él me diga voy, lo que Él diga hago. No habría interferencia con mi propio Dios. No habría interferencia con mi señorío, ni aún con ningún líder religioso que me dijera hacer otra cosa. Si yo comprendiera esto, yo caminaría en pos de Él sin problema alguno. Pero lo podemos ver en el mundo entero. Tantas denominaciones de la iglesia de Jesús, tantas doctrinas distintas, tantas prácticas dentro de la iglesia fuera de sí. Porque aún cuando sacan textos bíblicos para hacer esas prácticas, son fuera del contexto general de lo que es Dios. Si fuera dentro del contexto de quién es Dios y lo que Él ha dicho y lo que Él quiere que se haga, todos haríamos lo mismo. Y no son cosas nuevas, es de su eternidad. Entonces ahí, ¿qué te enseña a ti el Señor? Y escribe tus pensamientos, empezando desde Jeremías 10:10. Y vamos a leer el Salmo 145:13 también, hermanos, por favor. Salmo 145:13. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Vamos ahí mismo al Salmo 45:6, por favor. Salmo 45:6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia. Es el cetro de tu reino, Señor. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Tu trono, Dios, eterno y para siempre. Si Dios no ha comenzado a reinar desde esta creación caída, Dios ha reinado absolutamente siempre. Ahora vamos a ver algo importante también. Dentro de la eternidad de Dios, su palabra es eterna también. Y aquí nos encontramos con algunas personas que enseñan o predican como si la palabra de Dios cambiara, o como si de pronto el mensaje que le dieron a la iglesia primitiva no fuera un mensaje que también nos habla a nosotros. Obviamente siempre vamos a sacar la enseñanza recordando qué hacía el escritor en ese tiempo, a quién le escribía y con qué propósito. Pero la mayoría de las escrituras nos acomodan perfectamente bien a nosotros, o bien las podemos llevar a nuestra vida. También no siempre quiere decir que la escritura me hable a mí como si yo fuera especial, más especial que los demás. Ha habido hombres como tú y como yo que vivieron a lo largo del tiempo, la creación, y ellos también tenían corazón y también les dolía y pensaban y se reían y se amaban. Nosotros no somos los únicos especiales para el Señor. Y su palabra es eterna, no va a cambiar, y nos va a enseñar siempre, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis. Su palabra es la misma y siempre será la misma. Es más, me atrevo a decir, obviamente antes de que hubiera sido escrita, ya era. Y Juan nos lo enseña, ¿no? Juan 1. Pero vamos a leer Isaías 46 y 8. Dentro del contexto de la palabra de Dios es eterna. Isaías 46, 8.
Isaías 40, 6, 8. 6 al 8. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Todo podrá terminar, todo podrá morir, pero el Señor y su palabra permanece para siempre. Aun cuando los ánimos nuestros caen, les envié a algunos un testimonio de un hermano misionero en China, ¿lo vieron? Que lo apresan por predicar el evangelio, 10 años de cárcel. Él se gana la confianza de los guardias porque su único objetivo era estar dentro de la prisión leyendo la palabra de Dios. Hazme el favor. Él se gana la confianza de los prisioneros por misericordia del Señor, obviamente, pero él fue responsable en las labores que se le destinaban en la cárcel y salió, se arriesgó. Salió a juntar doble de leña un día antes para el día siguiente poder ir hasta su casa, no a ver a su esposa y quedarse con él o ella y escaparse, sino a seguir con la condena, pero ya con una Biblia. Y a él no le importaba nada más que estar en la eternidad de Dios. Es decir, llegar al punto de un quebrantamiento tan profundo que lo único que en verdad puede iluminarte el camino tan oscuro es la palabra de Dios. ¿Qué acaso tendremos que llegar hasta ese punto para poder apreciar la palabra de Dios en todo su esplendor? ¿Qué acaso tendremos que llegar hasta las tinieblas y que seamos expertos en el quebranto para poder recurrir a la palabra de Dios y tomarla como lo que es eterna? Sería muy bueno que no fuera así. Sería bueno que aún en nuestras condiciones de tremenda bendición recurramos a la eternidad. Si es la palabra de Dios, si aprendemos a escuchar a Dios en su palabra, vamos también a reconocer cuando Dios nos hable al momento de su venida. Si no, ¿quién te asegura que vas a escuchar al verdadero Dios? La palabra de Dios es eterna. Vamos a leer también el Nuevo Testamento con respecto a esta eternidad de su palabra. Primera de Pedro 1, 24, 25. Primera de Pedro 1, 24 y 25. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Sabemos que el Espíritu Santo es quien daba lo que debían de escribir. Espíritu Santo, danos de eso también para poder confesar estas cosas. Así como le dabas a tus siervos de la iglesia primitiva, Señor, y aún de los profetas y todos aquellos que están en tu libro, dame a mí, Señor. Yo quisiera tener esa confianza y poder morir por ti. Si comprendemos en verdad estas verdades tan tremendas, en verdad comprender sus verdades del Señor y comprender su eternidad, y nos comenzamos a quitar el temor de las cosas que están a nuestro alrededor y comprendemos cuál es tu tarea y la mía, de esa manera vamos a glorificar a Dios, sabiendo que si Él es eterno y yo soy parte de su iglesia, yo también voy a ser eterno. ¿Qué voy a temer? Y esta palabra en primera de Pedro hace un énfasis más agudo aquí. Dice, y toda gloria del hombre. ¿Y por qué dirá toda gloria del hombre? Porque el problema grande del hombre es su gloria. Las religiones o las sectas o las denominaciones, si tú escarbas bien ahí, vas a ver que están en busca de su gloria. Por eso no únicamente buscan agradar al Señor, por eso es que hay tanta división en la iglesia. ¿Qué es lo que hace que la iglesia católica
sea mal vista ante los ojos de Dios, desde tu punto de vista? ¿Qué es, Tony? La idolatría. ¿Y la idolatría a quién? Por ejemplo, yo pensando en su líder, en el Papa. ¿Quién ahí recibe la gloria antes de Cristo? Él, la luz del mundo. El hombre, ¿quién recibe la gloria y la luz del mundo? Este hombre que era Dios y que se murió, para ellos era su Dios, Joaquín Aarón. Él recibía la gloria, murió también. El Papa Juan Pablo II murió también. Todos los líderes, todos los que han habido, existido, ellos mueren. Entonces, aquellos que sigan hombres, pues atentan a las consecuencias. Pero los que seguimos a Dios, Dios es eterno, para siempre. Qué tremendo que la gente sabe que Dios es Dios y que es eterno, pero no sabe la realidad de Dios. Y por eso persiguen tantas cosas que no es el único fiel y verdadero y eterno. Porque necesitan tener a alguien enfrente que les diga y que exista junto con ellos en esta dimensión. No les es suficiente el Dios eterno. Mas sin embargo, hermanos, debemos de recordar que esto no es de ellos. Yo sé que no son buenos, pero no es de ellos, no pueden ver, no pueden reconocer al Señor. Tú y yo sí podemos hacerlo. Por la misericordia y la gracia del Rey de Reyes podemos entender estas cosas. Y por eso tenemos que anunciar allá afuera la verdad. Y con lo que te vas a encontrar y la traba que siempre la gente te pone es por su gloria. Pero si el Señor me dice aquí que toda gloria del hombre se seca como una hierba o como una flor y se marchita, yo persisto con el Evangelio, con la palabra de Dios que es eterna, y tarde o temprano, si es la voluntad de Dios, se va a secar esa gloria del hombre. Se va a secar. Cuando dudamos de esto es porque dudamos de Dios. El inciso C dice, la salvación y el cuidado de Dios son eternos. Gracias, Señor. La salvación y el cuidado de Dios son eternos. Por eso hemos debatido y hemos podido refutar con la Escritura en cuanto a esta verdad. Si Dios es eterno, ¿crees que su salvación sea eterna? Amén. Entonces, aquellas doctrinas de algunos hermanos que dicen que la salvación se pierde, si Dios es eterno, su salvación se termina, también se pierde. Lo que pasa es que esa postura es muy cómoda porque invitan fácilmente a que sea salva la gente. Ya sabemos, haces la oración, recibo en mi corazón a Cristo, ya eres salvo. Entonces te portas mal, caes, te vas de la iglesia, robas o adulteras, ya es que el hermano perdió la salvación. No. El poder de Dios es eterno. Sus atributos son eternos. Sus decretos lo serán también, siempre lo han sido. Su salvación es eterna, pero también su cuidado es eterno. Su cuidado es eterno. Vamos a leer Deuteronomio 33, 3, hermanos. 33, 27, perdón. Gracias, Tony. Dice, el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Gloria a Dios. El eterno Dios es nuestro refugio, hermanos, nuestro pronto auxilio. Y a manera que vayamos avanzando en este discipulado, vamos a poder avanzar también en nuestra paz, en la paz que Cristo dejó a sus seguidores. Es una promesa eterna. Y a la manera que vayamos conociendo más del Señor y de sus atributos eternos, por ejemplo, de esta lección, vamos a también descansar mucho. Cuando tú has pensado, o yo, que el Señor dejó de cuidarme, o que el Señor quitó su mano de mí, o que el Señor dejó de tener atención de mí, no es eso. Su voluntad está haciendo algo en mí. Me está enseñando algo, o está enseñando a los que me rodean algo a través de mí.
de mi prueba, de mi angustia, de mi tribulación, de mi necesidad, o aún en cualquier lugar en el que yo puedo estar que no sea de mi agrado, no quiere decir que el Señor ha quitado su mano de mí, porque también su cuidado es eterno. Y eso lo tenemos que recordar, porque día con día tú y yo pasamos por ese tipo de topes en donde pensamos que el Señor, me siento frío, el Señor me habrá dejado, que el Señor es eterno. Si examinas, tú eres el que te has alejado o te has movido de lugares donde el Señor trabaja, hablando en sentido figurado. Tú eres el que ha dejado de orar, tú eres el que se ha dejado de ocupar en las cosas del Señor, de leer, de creerle a Él. Probablemente nos ponemos a creer en nosotros mismos y vemos que no podemos hacer nada, pero Él es eterno en su cuidado y su salvación también es eterna. ¡Qué belleza poder descansar! Platiqué con unos hermanos el sábado y una hermana me dijo, pues bueno, ella tiene frutos en verdad de arrepentimiento y yo puedo creer que el Señor tiene grandes cosas para ella. Y me dice, bueno, pues nada más espera caminar con mucho temor y esperar que el Señor nos salve, ¿verdad? Pero está difícil, ¿verdad? Ella dudaba mucho y le dije, ¿de qué dudas? ¿De ti? ¿O dudas del Salvador? Si tú estás caminando como hijo, ¿verdad? ¿No tienes por qué dudar del Salvador? Sí podemos dudar de nosotros y podemos tener a lo mejor temor, siempre es bueno tenerlo al Señor, pero podemos a lo mejor tener dudas de nuestra salvación, algunos. Pero debes de tener tu duda de la salvación por ti, no por el Salvador. Tú debes estar seguro que el Salvador te salva y que su salvación es eterna y que es inquebrantable. Lo más probable es que aquellos que dudan de su salvación sea o porque no tienen el conocimiento de quién es el Rey y Salvador, o porque están en pecado y están tibios y conocen de la palabra y dudan. Con todo y esto que practico, el Señor me salvará. Pero si uno está caminando recto, aún siendo un pecador, pero recto, buscando, aborreciendo el pecado, no debes de dudar de lo que Cristo hizo en la cruz. Debes de estar seguro de la salvación, no por ti, sino por Él. Su salvación es eterna. Y una vez que naces de nuevo, ese nacimiento no se vuelve a repetir. Una vez nacido de nuevo, una vez que eres una criatura nueva, en Cristo Jesús, eso no se vuelve a repetir. Jamás. Así que si dudas de ti, gloria al Señor. Pero si dudas del Salvador, tienes grandes problemas. ¿Se vale tener la seguridad de tu salvación? Por supuesto, pero no por tu buen comportamiento, ni por tus buenas obras, sino por lo glorioso que es mi Señor, por Cristo Jesús. Tengo la seguridad porque es eterno, su salvación es eterna, su sangre es eterna y es tan poderosa que me lava todos mis horrendos pecados confesados y con un arrepentimiento fiel. Pero aún sobre eso, hermanos, el Señor salva. Vamos nuevamente al Salmo 48:14 para confirmar estas cosas. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿A quién le dice esto? ¿O para quién aplica esta palabra? ¿O en dónde aparece en la Biblia que Él puede quebrar ese caminar o esa guía? ¿O que puede quitar Él su mano? ¿Dónde aparece que a los suyos Él puede despreciar para siempre? Nunca. Nunca. Porque este Dios es Dios nuestro. Imagínate qué gozo poder contemplando quién es el Señor y poder decir, es mi Dios. Como si en verdad nos perteneciera. Porque este es Dios. Es Dios nuestro eternamente y para siempre. ¿Qué es eternamente y para siempre? ¿Dios o que es mío eternamente y para siempre? Las dos cosas. Las dos cosas.
Dios es eterno, pero es nuestro eternamente y para siempre también. Bendito mi Señor. Amados, aún en la imperfección. Y esto no les gusta escuchar a muchos, pero aún cuando tú o yo cometemos cosas y que tienes un corazón contrito y que te duele pecar, aunque está tremendo que lo diga porque no es una invitación a que peques, pero cuando tú en verdad aborreces tu pecado y caes y piensas que has salido de la gracia, aunque tú creas lo que creas, el Señor no te deja de salvar. Claro que no es un permiso para pecar, el Señor ve las intenciones de tu corazón. Es como platicaba con mi hermana Yahari el otro día con respecto al matrimonio. Hay quienes se casan al civil porque dicen que bueno, obviamente en México es el matrimonio legal. Estados Unidos o otros países es otra cosa. Un pastor puede casar de las dos maneras y es válido. Sí, hermano. Estados Unidos no es así, no sé si en todos lados, pero así es. El pastor puede casar de la manera también legal del gobierno y la manera del Señor, presentar el matrimonio. Pero hay quienes se casan diciendo, es que me voy a casar al civil para poder tener relaciones con mi esposa. O sea, no estás casándote para glorificar al Señor, para cumplir su palabra, sino te casas para poder hacer para no pecar. ¿Me explico? Dios ve las intenciones del corazón. Dios sabe qué es lo que tú haces o yo hago. Cuando tú tienes en verdad un conocimiento de la palabra y caes, porque caes en el pecado, y de pronto estás contrito y triste porque si el Señor me desprecia, o si crucé esa línea en donde ya no me va a salvar, o si todavía no he sido salvo, lo más seguro es que si piensas así, tú ya estás con una instrucción de que tu casa está ahí en el reino. Pero si tú piensas únicamente por la consecuencia o por lo grave que es el ofender al Señor en el pecado, y si eso es lo que a ti te asusta, o sea, me refiero no la obediencia ni no la sumisión al Señor, sino la consecuencia del pecado, lo más probable es que no seas salvo. Pero si eres una persona que teme al Señor y que cae en el pecado, aún hicieras uno de los peores pecados que un salvo pueda hacer, el Señor no te deja de salvar. Porque una vez que te salvó y ya. Entonces, ¿para quién es esta palabra? ¿Para quién está este salmo dirigido? ¿Quiénes son aquellos que tienen a Dios eternamente? Los salvados. Los salvados. ¿Y ellos llegan a ser como santos intachables? No, hermano. No. Aun cuando el Señor venga, vamos a seguir en ese proceso de perfección. Nos va a glorificar y yo pienso que en el ascenso, en el lugar, nos sigue perfeccionando porque hay tanta maldad en nosotros. En esta eternidad tan grande, debemos de ver también la seguridad tan grande de la eterna salvación y descansar. Insisto, no como un consejo peca, al cabo ya te salvó, eso es ilógico. Un salvo no va a estar pensando en pecar o hacer maldad, o en robar, o en adulterar, o en fornicar, realmente no. Yo puedo creer fielmente que el salvo cae, pero no está maquinando esas cosas que maquinabas antes de Cristo, o que practicabas. O sea, definitivamente yo sí creo fielmente que en esta eternidad que estamos viendo, el Señor te procesa para que seas distinto, pero aún con este cuerpo corrupto, yo continúo pecando, caigo en pecado. Me pusieron un ejemplo muy tremendo que a mí en lo particular no me gustó. Y me dijeron, aunque mataras, o aunque te suicidaras, no perderías la salvación. Yo lo entiendo. Yo sé que no se pierde la salvación. Pero yo defiendo fielmente que un salvo, y lo platicamos aquí antes, no se va a suicidar. ¿En dónde está el poder eterno del Señor entonces? ¿Dónde está el cuidado? ¿Dónde está la salida que siempre pone la tentación? Pero hay hermanos que abrazan eso. Y ponen el ejemplo de David. David, ya siendo salvo, fornicó y mató. ¿Sí? Y no perdió la salvación. Pero no es lo mismo.
Cristo vino a poner el ejemplo. Yo no voy a seguir a David, yo voy a seguir a Jesús y voy a seguir su ejemplo y voy a andar ahí. Pero sí al extremo, y la seguridad tiene que ir de que la salvación no se pierde por nada, absolutamente por nada. No se pierde. Pero lo más evidente es que esa eternidad de la que habla aquí, de la salvación, que el Señor es nuestro para siempre, habla de la seguridad que también el salvo va a manifestar, que es salvo. Con una mente nueva, con un arrepentimiento genuino. Eso es lo que tenemos que entender también. Pero bueno, hablando, me enfrasqué en esta palabra. Es algo que me gustaría que tuvieran claro. ¿Por qué entonces dice aquí que es eterno? ¿Para quién es? ¿O por qué? ¿O para quién es? ¿A quién le está hablando el Señor aquí? A través del salmista. A los salvos. Vamos al Salmo 102, 27, 28. Dice, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Alabado sea el Señor. Vamos a Isaías 26, 3 y 4. Mira lo que dice aquí. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. 26, 3 y 4. ¿Cómo? Sí, 26, 3 y 4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Perpetuamente. Pero mira qué importante la porción. Tú guardarás en completa paz. ¿A quién? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es alguien que persevera, tiene completa paz. Podríamos decir de algún creyente que va a la congregación y de pronto se mete en algún problema o alguna dificultad y está sin paz, completamente angustiado, pero de una manera terrible, no como un cristiano que tiene la paz de Cristo y está afligido, sino completamente destrozado. ¿Crees que podríamos decir que el pensamiento del hermano o de la hermana no estuvo perseverando en el Señor? Yo creo que sí, ¿no? Si el Señor dice que va a guardar en paz a aquel que persevera, si una persona está sin paz, o sea, se vale estar triste, se vale estar afligido, se vale estar a punto derrotado, a punto de ser derrotado, pero si el Señor dice que hay paz a aquellos que perseveran en Él, una persona que pierde totalmente la paz, ¿crees que perseveró en Él? ¿Crees que Dios miente? Entonces tenemos que perseverar en el Señor, sea lo que sea, confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Queremos estar fuertes? Vayamos al Señor. ¿Queremos tener paz? Vayamos al Señor. Vayamos al Señor a confiar, a buscar estas promesas que obviamente son para aquellos que perseveran. Lo que vemos mayormente en la iglesia hoy en día es que quieren todas las promesas y las declaran, pero saliendo del lugar de reunión es igual al mundo o peor. Y todo el tiempo están proclamando y declarando las promesas, y yo decreto y yo lo hago, promesas, 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 pero no están perseverando en Él. No están obedeciendo, no están guardando mandamientos, no oran, no tienen una comunión fiel. Hay vanagloria en ellos, buscan lo suyo, no buscan al Dios verdadero, pues se hace una secta. Y obviamente el hombre en su depravación quiere nada más buscar las promesas, pero no la obediencia. No perseveran en el Señor. Yo me atrevo a decir que perseverar en el Señor tiene no únicamente que ver con la oración o estar todo el tiempo alabándolo porque quieres perseverar.
el rasgo más grande de alguien que persevera en el Señor es alguien que está obedeciendo y guardando su palabra y mandamientos. Él está perseverando. No únicamente el que canta muy bonito o el que ora muy bonito, sino el que está guardando la palabra. Él está perseverando porque el Señor mismo es su palabra. El Señor mismo es su palabra. La palabra es del Señor. Vamos ahí mismo al libro de Isaías, ahora 40, 28 y 31, hermanos. 28 al 31. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas y correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. Pero a veces queremos la fuerza también, y queremos caminar, y queremos no cansarnos, pero no perseveramos en él. O sea, siempre vamos sobre la promesa, pero no vamos a lo primero. Leíamos ahorita en el texto del 26, el 3 y 4, a los que perseveran. Entonces, si tú perseveras, si yo persevero, el Señor me va a dar fuerzas, va a multiplicarlas, de hecho, también. Digo, aún el muchacho se fatiga y se cansan, y los jóvenes flaquean y se caen, pero los que esperamos, los que perseveramos en el Señor, Él nos va a dar nuevas fuerzas y nos va a levantar como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que perseveran. Estaba platicando con el hermano Carlos y con Emanuel la semana pasada o la antepasada. ¿Cuándo compartiste allá con el hermano? La pasada. La semana pasada, mi familia y yo anduvimos en las cosas del Señor, de lunes a lunes. Y fue la semana que menos agotado estaba. Pero en cuanto solté la riendita, me cayó el peso tremendamente. Y nada más comenzamos otra vez a buscar las cosas del Señor y las fuerzas se renuevan. Suena raro, ¿no? Se nos dice que descansemos algún día, pero descansa en el Señor. O sea, descansa, pero descansa en el Señor. Nunca descanses del Señor. Porque si descansas del Señor, dejaste de perseverar y no hay fuerza, estamos agotados, estamos cansados, estamos desvalidos. Descansa, pero descansa en el Señor. ¿Sí me estoy dando a entender? Todo el día trabaja en el Señor, todo el día busca a quien predicarle, todo el día habla de su eternidad, todo el día búscalo, todo el día ora, todo el día lee. Intentamos, mi esposa y yo, todo el día mandarles algo. Porque si a lo mejor no estás en algo, pues ya leíste y ya estás. Todo el tiempo, todo el día, no hagas caso a aquellos que te dicen no es para tanto, también guarda tu tiempo acá al mundo. No es cierto. En cuanto un cristiano suelta la rienda, comienza a fatigarse y a cansarse. Pero los que perseveran en el Señor, aquellos que en verdad están buscándole, Él les levanta como águilas. Y corren y no se cansan, y caminan y no se fatigan. ¿Y esto hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo? Eternamente. Gloria a Dios. Ahora vamos al Nuevo Testamento, Mateo 28, 20. Esta escritura la conocemos todos, yo creo, la mayoría. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Te das cuenta cómo no estoy exagerando? ¿Cuántas cosas son las que el Señor ha mandado? ¿Son poquitas? Son muchas. Como para que todo el tiempo podamos estar en Él. Y dice mandar. Otra versión dice que les he ordenado o que les he encomendado. No es como un consejo, es una orden del Señor.
No únicamente hagas discípulos, seguidores que vengan aquí a la iglesia y te sigan y ya no has. Perdóname, no únicamente hagas seguidores que vengan aquí y se vayan, sino haz discípulos que guarden todas las cosas, no una nada más, no dos, no tres, todas las cosas que nos ha mandado. De esa manera el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿falta paz, hermano? ¿Te falta obediencia? ¿Falta devoción, deseo de servir? ¿Estás cansado? ¿Apenas vas a querer ir a evangelizar o a enseñar a alguien y ya te cayó ahí el peso? Lo más probable es que no estás perseverando en el Señor. Probablemente esto se detona, en un principio lo hablábamos, que no conozcas aún al Señor, o si lo conoces, peor, porque es peor. Mejor hubiera sido que no conociera. Pero lo mejor es perseverar todo el tiempo. Por eso la insistencia de congregarnos sin parar. Por eso el consejo, que es un tanto incómodo para los pastores: no faltes al discipulado, no faltes a la oración, no faltes. Debes de entender que no nos pagan por tickets que pasan ahí. Ni es por el temor de alguien que algún día dijo: pues claro, el pastor teme porque él va a dar cuentas por cada uno de nosotros. No, yo no voy a pagar por tu pecado. Yo voy a dar cuenta de lo que te enseñé. Y los hermanos van a dar cuenta. Sí, podemos pedir por los pecados de todos como Daniel lo hacía, pero no voy a pagar por esos pecados. Pero probablemente es porque el Señor, en su misericordia y su gracia, nos muestra que es necesario perseverar todo el tiempo. Si puedes, toda la semana, mejor. Te aseguro, los que normalmente están todo el tiempo, casi toda la semana en las cosas de Dios, ¿a poco no estás más cansado cuando no estás en las cosas de Dios? La verdad. Por eso no vas, porque te cansaste, estás agotado, oprimido. Tiene que ver algo en lo espiritual, estoy seguro. Pero ¿qué tal mientras estemos aquí en el culto, en la reunión de oración, que llegas fatigado? ¿Cómo sales? Después del discipulado, cuando tienes reunión en casa, cuando adoras al Señor en tu casa y lees con la familia, ¿cómo termina? ¿Cómo hay gozo? Te sientes como nuevo. Por eso es la perseverancia. ¿Qué pasa, hermanos, cuando te alejas de la iglesia 2, 3 días? ¿Qué te pasa, Alberto? ¿Qué pasa cuando te apartas del fuego de la iglesia? Te apagas. Es cansado. Dice por ahí una prédica de un hermano, Salvador Gómez, el copastor de la iglesia del hermano Súgel. Dice: por eso les insistimos, amados, que se congreguen, que estén en una iglesia, que se predique el evangelio, porque es horrendo no perseverar. Es la verdad. No es porque únicamente queremos ver a muchos aquí, sino que queremos que entendamos en verdad la eternidad de Dios, el poder de Dios, el amor, la paciencia que debe de consumir toda obra de la carne que hay en nosotros. Y eso es lo que tenemos que buscar, hermanos. Y para cerrar, me gustaría que leyéramos el número 4 y dice: ¿cuál debe ser entonces nuestra respuesta a la verdad de la eternidad de Dios? ¿Cuál debe ser nuestra actitud y cómo debemos vivir ante Él? ¿Cuál debe ser mi respuesta ante la eternidad de Dios? Y vamos a leer por último Primera de Crónicas 16:36. Bendito sea Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Bendito sea el Señor. Y dijo todo el pueblo: amén. Y alabo a Jehová. Bendito sea el Señor eterno, amados. A veces se puede confundir. Dicen por ahí: es que Dios te salvó desde antes de la fundación del mundo. Amén, lo creemos.
Desde antes que hicieras algo malo y algo bueno, y dices, bueno, entonces no vio lo malo, por eso me eligió. Los hermanos arminianos, algunos de ellos son hermanos, y dicen, es que Dios vio que tú hiciste algunas cosas buenas y que lo ibas a aceptar cuando Él te hablara. Ellos piensan así. O sea, que vio que tú y yo íbamos a creer en Él y por eso nos eligió. Está muy loco ese pensamiento, pero bueno. Pero esto va más allá. El Señor sabía que tú y yo íbamos a pecar. Él sí nos conocía y nos eligió desde antes, pero en su eternidad ya sabía que íbamos a pecar. Él sabía que durante mucho tiempo nos le íbamos a esconder. Él aún sabe hoy, en su eternidad, porque si pensamos que Él nos elige antes de que hiciéramos cualquier cosa, eso aplica en nuestro tiempo, antes de que tú y yo camináramos, pecáramos, le negáramos, hiciéramos, pero Él ya sabía qué íbamos a hacer. Qué tremendo. Él ya sabía que aún hoy íbamos a estar tibios. Hablo del tiempo, no de este día. Él sabía que a lo mejor íbamos a elegir el pecado. Él sabía que a lo mejor no íbamos a perdonar, no íbamos a amar, no nos íbamos a entregar, íbamos a dudar, íbamos a irar y caer en tentación y ofender, no perdonar. Él sabía todo. Él lo sabe hoy. Por eso, amados, les exhorto a que podamos estudiar a fondo estos pasajes y que le ruegues al Señor que nos ayude a poder salir del cascarón. Te hablo a ti como creyente y a mí también, y que podamos entender quién es mi Señor. Qué hermoso es el Rey de Reyes, que no me va a quitar la salvación que me ha regalado desde antes de la fundación del mundo, ni aún viendo cómo soy hoy. Qué grandeza que sea tan paciente para que lo pueda contemplar, para que pueda conocerlo. Y si en los últimos días, amados, la Escritura dice que el anticristo estará con todo y que se presentarán muchos diciendo, yo soy el Cristo, que no nos confundamos y lo podamos conocer. Porque no lo vamos a conocer por su aspecto físico, porque no hay algo que nos pueda decir cómo es físicamente, como para conocerlo bien, sino lo vamos a conocer por sus atributos. Entonces, este atributo de la eternidad nos debe de llevar a Él, a adorarlo, a amarlo, a cambiar el rumbo, a ser más calientes, hermanos, en confiar más, en caer a sus brazos, en caminar, en desear hablar a todas las personas, porque sé que desde la eternidad es su labor, a no echar ahí el anzuelo a la gente que creo que puede salvar y a los que no creo no. Él puede salvar, te salvó a ti, me salvó a mí, ¿a quién lo puede salvar? Bendito mi Señor. Y que es eterno y es soberano y es misericordioso y es paciente, es amoroso. ¿Cómo, Señor? Eterno y soberano y autoexistente. ¿Qué necesidad tiene el Señor de nosotros? ¿Qué necesidad tiene de tenernos en un lugar en donde se te predique la verdad y escuchemos la verdad? ¿Qué necesidad de ser tolerante con nosotros? Alaba al Señor que tolera. Alaba al Señor que es eterno. Ríndete a Él. Ríndete a Él. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Pedirle que abra nuestros ojos para poder contemplar quién es, tanto para obedecer como para descansar y confiar en Él. Amén. Él es nuestro Dios, el Dios eterno, hermanos. Gloria a Él. No se termina nunca. Y no dejará de amarte nunca. Gracias a mi Rey. Vamos a orar. Señor amado, eterno Dios, poderoso Señor, tú lo sabes todo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a no resistir más, Señor. Ayúdanos, Señor, a rendirnos, Señor. Ayúdanos a dejar a un lado, Padre, todo lo que nos complace, Señor, en esta tierra, pero también todo aquello, Señor, con lo que no podemos, Señor, ya caminar más siendo tus hijos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender, Dios amado, lo importante que es, Señor, caminar fielmente, Padre, para tener paz, para glorificarte sobre todo, Señor, para soportar las pruebas, Señor. No permitas, Dios amado, que
caigamos, Señor, en el conformismo, Señor. Y no permitas que nuestra misma mente carnal, Señor, domine, Padre amado, Señor, para no obedecerte, Señor. O para minimizar la importancia de guardar todas tus cosas, Señor. La Escritura nos enseña, Padre, quién eres. Enséñanos a alabarte, Señor, de eternidad a eternidad. Y a decir amén, Señor, como tu palabra, Señor, nos ha exhortado y nos ha hablado, Señor. Enséñanos, Padre, a no moldear más, Señor, a un Dios falso. Sino enséñanos, Señor, a caminar en pos de ti, tal cual eres, Señor. Ayúdanos a poder enseñar a los demás, Señor, sobre ti, Padre, mostrarte a ti, Señor. Ayúdanos a quitar, Padre, también la desesperanza o la ira en contra de otras doctrinas, Señor, dentro de la iglesia, Señor. Ayúdanos a ser misericordiosos y agradecer, Padre amado, Señor, lo que has hecho. Y poder mostrarte nada más y confiar en que es más que suficiente el mostrar tu palabra, tu evangelio, Señor. Y no nuestras fuerzas, Señor, ni nuestra habilidad, Padre, para hablar, sino lo que es tuyo, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, a través nuestro. Gracias, Dios eterno, por hablarnos y por enseñarnos. Llénanos de esa confianza que tenían tus siervos a lo largo de los tiempos, Señor. Llénanos de ese gozo, Padre amado, aún en medio de la tribulación. Permite, Señor, que dejemos de luchar contra nosotros mismos, Señor, o contra los de nuestra casa. Y permite que luchemos en contra de las cosas que están afuera, impidiendo que tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor. Ayúdanos a poder comprender que el tiempo se termina, Señor, y que no mucho hemos hecho para glorificarte. Que aún, Señor amado, estamos luchando, Dios amado, con nosotros, Padre. Levántanos, Señor, como tus siervos, en el nombre de Jesús. Levántanos, Señor. Si esa es tu voluntad eterna, Señor, permítenos, Señor, contemplar eso, Señor. Y permítenos ir más allá, Señor, de nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor. Levanta al enfermo, Padre, al perezoso, Señor, al incrédulo, al mentiroso, al hipócrita, Señor. En el nombre de Jesús, rompe, Señor amado, con esos yugos, Señor, que nos detienen para glorificar el nombre eterno y hermoso, inigualable y único, Señor. Gracias porque siendo quien eres, te plació, Señor, que pudiéramos hablar de ti, aún mencionarte, Señor. Es demasiado, Señor. Te damos la gloria en Cristo Jesús y gracias a Él, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor.